Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios que su palabra nunca cambia. Y vamos a consultarla ahora siguiendo un segundo estudio sobre el tema Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Estas son las palabras de Dios el Padre a su Hijo, invitándole, después de su resurrección de entre los muertos, tomar su lugar. Es el lugar de más supremo honor, es el lugar del poder y autoridad infinita, suprema de Dios. Y dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra. Ahora, comenzamos este estudio viendo en primer lugar que el que está sentado a la diestra de Dios es hombre y a la vez es Dios. O pudiéramos decirlo así: el que está sentado a la diestra del Padre es Dios y a la vez hombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. No estamos hablando aquí de un ángel glorificado. No, estamos hablando de alguien que es mucho más que los ángeles, como dice en todo el capítulo 1 de Hebreos, y llega a la conclusión: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Nunca dijo esto el Padre a ningún ángel, pero a su Hijo, en nuestro texto principal, Salmo 110, Jehová, en este caso Dios el Padre, dijo a mi Señor, el rey David está hablando de Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Padre, Jehová, dijo al Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En primer lugar, esta persona que está sentado a la diestra del Padre es Dios manifestado en forma humana. Es Dios manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Es cuando Jesucristo dijo: yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo estaba diciendo que aunque tenga yo forma humana, yo a la vez tengo una naturaleza divina igual a mi Padre. El Padre y el Hijo, podemos decir, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, porque los dos poseen una naturaleza divina eternamente. Jesús hace las obras de Dios porque tiene la misma naturaleza que Dios el Padre tiene. Cuando Él dijo en Juan capítulo 5, versículos 15 al 18, Juan 5, 15 al 18, y Juan 10, 30 al 36, cuando Él decía: Dios es mi Padre, los judíos querían apedrearlo 2 veces. Su propio pueblo quiso matar a Jesucristo por decir que Dios estaba su Padre. ¿Pero por qué? Porque ellos entendían que Jesús se estaba haciendo igual a su Padre, es decir, Dios. Lee la Biblia para entender esto. Pero bueno, entonces, número 1, el que está sentado a la diestra de Dios es hombre y es Dios a la vez, una sola misma persona, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Por eso, en Mateo 22, 44, se puede decir que Jesús es hijo de David, porque es descendiente de David humanamente, pero también que Jesús es el Señor de David, arriba de David, como Dios mismo. Bueno, es un misterio, pero es la verdad de la palabra de Dios. Bendito Hijo de Dios, igual a su Padre, porque es su Hijo, la misma naturaleza divina, y sentado a su diestra. Número 2,
el que está sentado a la diestra de Dios se ofreció a sí mismo en la cruz por nuestros pecados una vez para siempre. Una vez para siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 2, hablando del Hijo de Dios, dice: en estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es creador del universo y heredero del universo, como Hijo del Padre. El cual, Jesús, siendo el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza o esencia divina, de la misma naturaleza divina, y quien, hablando de Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder en todo el universo, sustenta Jesús todo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su muerte en la cruz. Después que hizo, se sentó a la diestra de la majestad, hablando de su Padre, en las alturas. Ofreció un solo sacrificio, una vez para siempre, para salvar a los pecadores que creen en Él. Y después se sentó a la diestra de su Padre. Brincando a Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, la voluntad del Padre, que su Hijo muriera por nosotros y por nuestros pecados en nuestro lugar. Bendito Hijo de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo después? Se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó, amigos, porque la obra necesaria para pagar por todos nuestros pecados y comprarnos la salvación eterna en el cielo fue hecha. Cristo hizo todo y clamó de la cruz: consumado es. Y después descansó. Bueno, descansó de su obra de redención, de pagar por nuestros pecados, y comenzó otra obra, intercesión, a la diestra del Padre, y ahí está en este momento, y vamos a ver esto próximamente. Bendito Hijo de Dios, una obra terminada en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el que está sentado a la diestra de Dios es hombre y Dios al mismo tiempo, unigénito Hijo de Dios. Número 2, el que está sentado a la diestra de Dios en gloria en el cielo, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez para siempre, y después se sentó a la diestra del Padre. Número 3, el que está sentado a la diestra de Dios, ahora escuchen, fue resucitado y exaltado por medio de la obra de Dios su Padre. Por medio de Dios su Padre. Dice Hechos capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Vio que había resucitado Jesús. Así que, exaltado por la diestra del Padre, la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veis y oís, hablando del Espíritu Santo. Ahora escuchen. Porque David, el autor de Salmo 110, donde dice: Jehová
dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos a tus pies, debajo de tus pies. David no subió a los cielos, fue Jesús. David hablaba de Jesús. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, Dios el Padre, a mi Señor Jesucristo el Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado, exaltado a su diestra, y le ha hecho a su Hijo Señor y Cristo. Y en este momento los oyentes fueron compungidos de corazón, como traspasados, como si fuese por una espada, porque entendieron que eran culpables de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Pero de alguna manera nosotros estuvimos ahí, también somos culpables, porque Jesucristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados también, no solo los que le mataron, pero porque realmente a fin de todo fueron nuestros pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Pero fue a la vez Dios el Padre haciendo esto en su plan, para pagar por todos nuestros pecados una vez para siempre. Jesús tomó nuestro lugar, amigos. Fue nuestro sustituto, derramó su sangre y recibió el castigo eterno de su Padre para quitar nuestros pecados y nuestro castigo de nosotros y librarnos y darnos perdón y salvación como regalo de Dios a todo aquel que en Él cree. El Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Padre que envió a su Hijo unigénito. Bendito Hijo eterno de Dios, que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, pero el Padre le resucitó, le exaltó a su diestra. Y ahora Jesucristo está sentado ahí sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, en los cielos y también aquí en la tierra. Bendito Hijo de Dios, exaltado sobre todo y todos. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo está orando que pudiéramos como creyentes en Jesús experimentar este gran poder que el Padre mostró en resucitar y exaltar a su Hijo a su diestra. Que pudiéramos conocer este gran poder. Y ora así por los creyentes en Éfeso, y dice Efesios 1:19, estoy pidiendo al Padre que sepan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza omnipotente del todopoderoso Dios, la cual operó en Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo eterno venidero, en la eternidad. Amigos, no hay nombre más alto que Jesús, no hay poder más grande que Jesús, no hay silla de honor más alto que Jesús sentado a la diestra del Padre, no hay persona más cerca del pecho y corazón del Padre en este momento, para ti y para mí, para que interceda por nosotros a la diestra del Padre. Es Jesús, y únicamente es Jesús sentado a la diestra del Padre. Acabó nuestra salvación, pagó todo
una vez para siempre en la cruz. Su preciosa sangre se vale en 2025 por los más viles pecadores y todos sus pecados. Cree entonces en el Señor Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz, y serás salvo tú y tu casa, porque el que está sentado a la diestra de Dios es hombre y Dios a la vez, el unigénito Hijo de Dios. Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez para siempre y después fue resucitado. Fue exaltado a la diestra de su Padre. Bendito Dios, bendito Salvador, bendita salvación por la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz y por lo que Él hace por los que creen en Él a la diestra del Padre. Tú dices, ¿qué está haciendo Jesús? Ya murió, ya resucitó. Esto fue su sacrificio perfecto. Pero ahora a la diestra del Padre ejerce su sacerdocio perfecto y eterno a la diestra de su Padre. Por eso hemos dicho en este programa, no necesitamos ningún sacerdote humano, que él mismo tiene pecados. ¿Cómo vamos a confesar nuestros pecados a otro pecador y esperar que Dios le escuche? No, tampoco ningún santo califica para esto. Si hubiera santos, aunque la Biblia no habla de esta clase de personas, no habla. Santos son creyentes en Cristo en toda la Biblia. No son super santos, no son intercesores. No pueden brindar ningún beneficio a ninguno aquí en la tierra. ¿Por qué? Ellos eran pecadores. El mejor de ellos era un pecador aquí en la tierra. Y entonces, ¿cómo puede interceder por nosotros delante del Padre? No. Y tampoco la misma Madre de Jesús califica, porque ella misma, aunque una virgen, y bendito Dios, y gracias a Dios por ella, y por haber sido dispuesta a ser el instrumento divino por la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vino a este mundo. Gracias a Dios por la Madre de Jesús. Pero fue su madre conforme a su humanidad, pero conforme a su deidad. Es decir, siendo Dios eterno, no existió ella antes de Él, solo aquí en la tierra. Jesús es Dios eterno. Entonces, ella también necesitaba, dijo en Lucas capítulo 1, le llamó Dios mi Salvador. ¿Qué implica esto? María humildemente se confesaba a sí misma a Dios, una pecadora que necesitaba un Salvador. Es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién? Pues Jesús, el Hijo de Dios, puede ser nuestro único y suficiente, no solo sacrificio, sino sacerdote a la diestra del Padre. Ahí está. Amigo, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra del Padre en este momento. ¿Qué está haciendo? Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a los que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, lee en tu Biblia. El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? El que también intercede por nosotros, los pobres pecadores que desesperadamente necesitamos un sacrificio perfecto, un Salvador perfecto y un sacerdote perfecto. Y hay uno solo que califica en los cielos y en la tierra: Jesús, el Hijo de Dios. Lee su Biblia. Lee su Biblia, amigos, por favor, leen sus Biblias. Jamás van a encontrar
que ni un sacerdote humano, ni un santo, supuestamente llamado santo, ni la madre de Jesús, ni ningún otro pastor, ni ningún obispo, archibispo, cardinal, ni papa, nadie. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, en Hebreos capítulo 7, es diferente. Es eterno Dios que se manifestó en carne para ser perfecto sacrificio, perfecto Salvador y perfecto y eterno sacerdote. No necesitamos a ningún otro, y de hecho no hay ningún otro que Jesús. Hebreos capítulo 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos, sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. ¿Y qué está haciendo ahí? El versículo anterior, leen, busquen Hebreos 7:25, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente, continuamente y eternamente a los que por Él, noten las palabras de Dios en su palabra, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto da sentido a las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi sacrificio una vez para siempre y mi sacerdocio a la diestra del Padre. Hay un solo Dios, dice 1 de Timoteo 2:5. Un solo Dios. Y un solo mediador o intercesor divino. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo no es Dios. No, por todo el Nuevo Testamento, y no tenemos tiempo. Solo lee Hebreos capítulo 1. Lee Hebreos capítulo 1, donde Jesús es claramente Dios. Pero tomó forma humana. Sí, es hombre, es Dios y hombre en la misma persona. Y se entregó a sí mismo en la cruz hace 2000 años por usted, por mí y todos nuestros pecados. Pagó la deuda perfectamente y exclamó, consumado es. Y después se sentó a la diestra del Padre. El que está sentado a la diestra de Dios vive siempre para interceder por nosotros. ¿Quién más puede? No hay ningún otro, pero a la vez también el que está sentado a la diestra de Dios reinará con su Padre por los siglos de los siglos a la diestra de su Padre. 1 de Corintios capítulo 15, el capítulo en la Biblia de la resurrección. Y llega el momento cuando dice, como Jesucristo resucitó, también los que creen en Él resucitarán en su venida para ir al cielo. Y luego el fin, cuando entregue el reino, Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso en nuestro texto dice en Salmo 110, el Padre dice a su Hijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión
la vara de tu poder domina, es el Padre, diciendo a su Hijo, domina en medio de tus enemigos. Es Dios el Padre dando este poder a su Hijo. Domina en medio de tus enemigos. También se dice, versículo 5, al Padre, el Señor está a tu diestra, tu Hijo está a tu diestra, y quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Jesús viene por segunda vez, y esta vez es a la tierra para reinar y para juzgar, y van a sentir la fuerza de su vara a la diestra de su Padre, juzgando a todos sus enemigos. El Padre le dio este derecho de sentar a su diestra y reinar por los siglos de los siglos. Pero hay algo mejor, infinitamente mejor que caer bajo el juicio y castigo eterno de Dios. Dios nos invita a algo mejor, y el último punto de hoy es este. El que está sentado a la diestra de Dios nos invita a disfrutar sus delicias ahora y para siempre en la gloria. El que está sentado, Jesús, a la diestra de su Padre, nos invita a disfrutar sus delicias ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermano Mateo? ¿Dónde encuentro estas delicias? Bueno, Colosenses 3:1 dice a creyentes en Jesús: si pues habéis resucitado con Cristo espiritualmente y un día físicamente también, si pues habéis resucitado con Cristo para nueva vida y vida eterna, buscad ahora como creyentes en el Hijo de Dios, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. Poner la mira de las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de su Padre. No pongan la mira en las cosas de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano Mateo? Bueno, por medio de la palabra de Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios por medio de la oración, por medio de leer la Biblia y leer las promesas de Dios. Me acerco entonces ahora en oración a Dios el Padre para adorarle, para amarle, para orar, para alabarle, para pedir lo que necesito, pero sobre todo ver su gloria y hermosura por fe, por la palabra de Dios. Ahí está en gloria, y Jesús a su diestra. Oír su voz en su palabra, cantar sus alabanzas, estar en comunión con Él por fe y disfrutar el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comunión con Dios por su palabra y por su oración. Y así vamos a experimentar un goce, un sabor anticipado de lo que el creyente gozará en la presencia eterna de Dios en el cielo a la diestra del Padre. Pero ahora podemos comenzar a disfrutar estas bendiciones de comunión con Dios en su palabra, en oración, en adoración, en la casa de Dios, y acercamos por fe a la diestra de Dios, donde está Jesús intercediendo por nosotros, y tenemos comunión con Él, y Él nos llena con sus delicias. ¿De dónde sacaste esta palabra delicias? ¿Verdad? Hay delicias espirituales que me pueden llenar, alegrar, animar, levantar. Pues mire, en Salmo 16, y terminamos con esto, el rey David está hablando en este salmo, pero realmente es Jesús hablando por medio de David de su resurrección de entre los muertos, unos 900 años o más antes de venir a este mundo. Pero profetizó Jesús por medio de David su resurrección de entre los muertos y su exaltación a la diestra del Padre. Lee Salmo 16. Y Jesús, pensando en esto, dice: se alegró por tanto mi corazón
y se gozó mi alma. ¿Cómo no? Mi carne también reposará confiadamente, porque no, Jesús hablando en oración a su Padre, porque no dejarás mi alma en el Seol, en este caso el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción en el sepulcro. Cristo nunca conoció corrupción. ¿Por qué? Porque el tercer día su Padre le resucitó. Versículo 11, Salmo 16, 11. Y dice a Jesús a su Padre: me mostrarás la senda de la vida, vida eterna con su Padre en el cielo. En tu presencia, mi Padre, hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermano Mateo? Quiere decir que Jesús está invitándonos a nosotros a venir a Él ahora, en esta vida, para creer de todo corazón que Él es el unigénito Hijo de Dios, único y eterno y amado, que tomó forma humana para cargar con nuestro pecado y castigo una vez para siempre en la cruz, para ser sepultado, pero después resucitado y exaltado y sentado por su propio Padre a su diestra, intercediendo ahora por los pecadores que creen en Él, que Dios les perdone y les concede salvación y vida eterna, y creer de todo corazón en este Salvador de la Biblia, como tu único y suficiente sacrificio, Salvador y sacerdote, y renunciar todo y todos los demás, y confiar y creer en el Señor Jesucristo para tu perdón y tu salvación y tu vida eterna, y posteriormente todo lo que necesitas. No pedirás a ningún otro de aquí en adelante. Me arrepiento de falsas confianzas en otros mediadores, otros intercesores. Renuncio mi confianza y a mi amor por cualquier otro, porque es una mentira. He sido engañado. La Biblia no lo enseña. En cambio, vez tras vez tras vez no lo hemos leído. Jesús y solo Él está a la diestra del Padre, porque solo Él murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Entonces yo necesito tomar la decisión más grande de mi vida: arrepentirme de falsas confianzas y de mi pecado, e invocar a Cristo a la diestra del Padre, que me perdone, me limpie, me salve de todo mi pecado y sea mi Salvador personal. Recibirle y entregarte a Él, amigo, para recibir la promesa de delicias a su diestra para siempre, porque Él resucitó y entró en estas delicias, y todos los que creen en Él y le aceptan como su Salvador llegarán a la misma diestra y las mismas delicias para siempre. Que Dios le bendiga a usted y su familia en este conocimiento bíblico de Jesús, el único Salvador y sacerdote de nuestras almas, para recibir el gozo de la salvación y de las delicias eternas en el cielo. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo de todo corazón y nuestra oración. Hasta la próxima vez, si Dios permite.